Un saludo a todo el que me pueda estar escuchando en este momento. Yo quería ampliar un poco más la explicación del hecho de que solamente en las personas en las cuales mora el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Cristo es inmerso dentro de la persona, solo esas personas verán el reino de Dios, el reino de los cielos. Los demás no porque Dios no quiera, sino porque justamente esas personas no lo quieren así o no lo hacen efectivo eh, para sí mismos durante el lapso de tiempo que viven en esta tierra. Entonces la salvación es una cuestión en la que el ser humano debe poner atención, intentar entender hasta el día en que finalmente entienda en qué consiste justamente ese plan de salvación y hacer, tomar esa salvación para sí mismo mediante las dos demandas de Jesucristo que están en Marcos 1:15, cuando él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo así, esa es la única manera existente en la cual el ser humano puede ser sellado por el Espíritu Santo conforme a Efesios 1:13 o lo que es lo mismo, bautizado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne. Justamente porque la salvación no es por las obras y no es por hacer o dejar de hacer cosas, porque Dios de antemano sabe que nosotros, salvos o no, tenemos las inmundicias de la carne, el pecado que mora en nosotros. Y justamente por eso llevó a cabo un plan de salvación en el cual los pecados nuestros que nos condenan, cada uno por sí solo de esos pecados nos condenan. Eh, Justamente ese plan de salvación consistía en que esos pecados fueron expiados en la cruz por Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados, por todos, no por un porcentaje o una parte de los pecados, sino por todos los pecados que cometeremos durante nuestra vida entera, desde el día en que nacemos hasta que morimos aquí en la tierra, y para toda la humanidad y para todos los seres humanos de la humanidad. Entonces, esto es lo que hay que empezar a entender. Justamente el arrepentimiento es ese cambio de mente. La palabra arrepentimiento proviene del término metanoia, del griego antiguo. Meta es justamente el cambio y noia de los pensamientos. Entonces, solamente a partir de ese cambio de los pensamientos puede haber cabida al creer con fe, no al revés. Si se hace al revés, sería un falso creer o lo que es lo mismo que creer dudando, porque solamente cuando la persona se arrepiente, puede entonces creer con fe, como el Señor lo exige para ser salva un alma y ir al cielo o ver el reino de los cielos, lo cual es lo mismo, el reino de Dios. Para empezar, yo quería leer lo que es Juan, capítulo 3, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces todos tenemos el pecado morando en nosotros, todos obramos malamente ante Dios. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si nosotros todos los seres humanos no hacemos el bien, entonces ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el mal, ¿verdad? Entonces el ser humano está en tinieblas. Todo ser humano en el cual todavía no ha llegado a la luz, o sea, ese bautismo del Espíritu Santo o sello del Espíritu Santo, sigue en tinieblas. O sea, dentro de su ser, su espíritu, su alma está en tinieblas. Y dice el Señor Jesucristo que Él es la luz del mundo. Vamos a ver en qué versículo está. En Juan 8:12 dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cómo se sigue a Jesús? Porque Jesús creó una puerta de entrada a salvación y un camino. Ese camino es el camino de Jesús. El camino de Jesús es por el cual usted tiene que seguirle. Usted tiene que seguir a Jesús por ese camino de la vida eterna. Dios es la vida, Él creó la vida. Cuando en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Dios es la vida. Entonces, para que usted esté cerca de Dios, usted tiene que estar en el camino que va a la vida. Si usted no está en el camino que va a la vida, usted está en el camino que conduce a la destrucción en el infierno. Y eso significa desamparo de Dios, estar lejos de Dios, lejos de la vida.
que es Dios. Entonces, para que usted siga a Cristo, yo sé que la mente religiosa va a decir, ok, yo puedo seguir a Cristo si yo amo a mi prójimo. Yo voy a seguir a Cristo cumpliendo los mandamientos. Yo voy a seguir a Cristo amando a mi enemigo. Incluso si alguien me abofetea, yo pongo la otra mejilla para que me abofetee también la otra mejilla. Pero en general, y es la pura verdad, que el ser humano no cumple con ninguno de esos estándares de la ley de Dios. Más bien nosotros todo lo contrario, somos infractores de la ley de Dios, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como les acabo de mencionar, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros no somos como Cristo, nosotros no somos buenos como Dios, nosotros somos malos. Nuestro corazón dentro de nosotros es malo, perverso desde la juventud. Entonces, para seguir a Jesús, el ser humano debe entrar por la puerta es Cristo, y estar en el camino que conduce a la vida para poder seguir a Cristo. ¿Y cómo seguirlo a Él hacia la vida eterna? Se sigue a Jesús mediante el arrepentimiento y el creer con fe en el Evangelio. Entonces, no amando las tinieblas, no aferrándose a su estado actual, sino proceder a ese cambio de mente, darse cuenta y reconocer ante Dios que usted está en tinieblas sin saber a dónde va después de morir. Usted no sabe si se muere hoy, usted no sabe a dónde va su alma después de morir. Eso es la clara señal de que usted nunca ha creído con fe en el Evangelio. Porque si usted creyere con fe en el Evangelio, usted estaría 100% seguro de que va con Dios al reino de los cielos, porque el Señor Jesús vino a este mundo justamente a salvar las almas humanas. Entonces habría en usted seguridad de que si usted se muere hoy o mañana o pasado mañana, usted directamente va al cielo con Dios. Pero lo más probable, porque es lo que acontece en la mayoría de la humanidad, es que usted no sabe a dónde va después de morir. Significa que usted está en tinieblas. Usted no ha entrado por la puerta, usted no está en la luz, en el camino que conduce a la vida. Dice en Marcos 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos son los que están entrando a través de esa puerta ancha, pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándola. Muy poquitos están encontrando la puerta de salvación, porque las personas están en otra sintonía completamente, están engañados sin saber que están en el camino ancho que conduce a la destrucción. Las personas están en esta vida distraídos, trabajando, estudiando, yéndose de paseo, lo cual está bien, está perfecto. Mas, sin embargo, lo que no está bien es desplazar las cosas de Dios para lo último en la vida. La idea es que el ser humano sea salvo, o más bien que haga efectiva la salvación consumada por Cristo lo antes posible en su vida. Justamente porque nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a morir físicamente y vamos a partir de este mundo hacia la eternidad. Nuestra alma saliendo del cuerpo humano, al morir el cuerpo, ahí en ese momento que no sabemos, todas las personas tenemos desconocimiento del día de nuestra muerte,
pero justamente en ese momento en que el alma sale del cuerpo, ahí para siempre no hay marcha atrás respecto de el camino que la persona estando en vida eligió. Usted en este momento ya está en el camino ancho que conduce a la destrucción. Usted no se dio cuenta cuando empezó a andar por ahí, porque eso le aconteció a usted estando muy pequeño, a una edad determinada que es diferente en cada persona. Usted pecó por una primera vez, eh, lo que sea que haya pecado, pero en ese momento usted supo distinguir entre el bien y el mal y usted optó por el mal. Eso le acontece a todo ser humano en este mundo, ¿verdad? Solamente un bebé inocente se muere, va al cielo, porque Dios no le va a imputar pecado siendo él inocente, sin saber lo que es el bien y el mal. Pero una vez que el ser humano desarrolla esa conciencia y ese discernimiento entre lo que es bueno y malo, el ser humano con su libre albedrío que Dios nos dio, elige por sí mismo el mal. Elige mentir, elige desobedecer a la mamá, al papá, elige darle una patada a un animalito, elige molestar al hermanito, elige robar cosas, romper cosas, y aunque parezcan cosas muy inocentes, igualmente y son pecados. Y conforme va pasando el tiempo, el ser humano va pecando más, siendo más grande peca más, va acumulando más sentencias, las cuales serán juzgadas en el día del juicio ante el gran trono blanco. Y vamos a leer eso del juicio ante el gran trono blanco. Y vi un trono blanco. Apocalipsis 20:11. Entonces el ser humano va acumulando más pecados y esos pecados se traducen en más sentencias. El día en que si esa persona jamás durante el periodo que tuvo de vida, jamás hizo efectiva la salvación, se fue entonces al día de su muerte al infierno y tendrá que ser sacado de ahí e ir a comparecer ante el juicio, ante el gran trono blanco, donde todo ese acumulado de pecados, de obras malas de ese individuo serán juzgadas. Y por supuesto que esa persona va a ser hallada culpable. Nosotros todos somos culpables ante Dios. Y al ser hallada la persona o el alma de la persona culpable, esa alma será lanzada a lo que es el lago de fuego en desamparo eterno. O sea, muerte eterna, o sea, la máxima distancia, separación de lo que es Dios. Como decíamos, Dios es la luz y Dios es la vida, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, si el alma es lanzada al lago de fuego, es separación, abandono de lo que es de Dios, sin vida, es decir, en muerte, sin luz, es decir, en oscuridad perpetua, por siempre, por los siglos de los siglos. Y las almas que van a comparecer ante este juicio, ante el gran trono blanco, y son lanzadas del lago de fuego, ahí ya, o sea, que no hay amparo de Dios significa que nunca más esas almas tendrán oportunidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Recordando que la salvación en este tiempo de la gracia es gratis por la fe. Dios no le exige a usted nada más que le crea con fe. Estamos en este tiempo de gracia, imagínense, donde la salvación es gratuita por la fe. Y esas personas que van al lago de fuego, en justicia van ahí. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Sabiendo, porque todo el mundo sabe que Cristo es el Salvador, no buscaron ser salvos, no buscaron
a la fuente de la vida, de la luz, para poder entender por qué. Porque eh, dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque la condenación es esta, la que dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, no reconociendo que sus obras eran malas, se aferraron a las tinieblas, rehusando creer en el Hijo y alejándose de la luz. Entonces, después de que el alma en esta vida jamás hizo efectiva la salvación, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, el día en que muere la persona, su alma va a dar al infierno. Después del infierno, ahí el conjunto de almas, que por cierto van a ser demasiadas, lamentablemente, todas esas almas que están ahí en el infierno, en determinado momento van a ser sacadas de ahí para ir a comparecer ante este juicio. El juicio que se describe en Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, recordemos, muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En general hay muchas personas que piensan que la salvación es por obras, ¿verdad? Ya sea que se vean o no pecadores, porque incluso hay gente que no se ve a sí misma pecadora, ¿verdad? Eso es ya el extremo de la ignorancia. Pero hay otras personas que sí se reconocen pecadoras, pero que creen que igual las obras buenas de alguna manera van a compensar los pecados que han cometido, como que si hacer una obra buena borrase las obras malas o los pecados que la persona cometió. Y no es así, eso no funciona así, para Dios no es así, el pacto que es en la gracia no funciona así. Si una persona pudiese dejar de pecar o que de alguna manera sus obras compensen lo malo que ha hecho, entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué vino Cristo al mundo? Y Cristo no vino aquí por demás, o sea, no vino como porque sí, o sea, vino porque tenía que cumplir un mandamiento que recibió del Padre, que era poner su vida y volverla a tomar. Poner su vida, ¿por qué? Porque Él era el sustituto, fue el sustituto, porque ya esa salvación fue consumada en la cruz. Un sustituto para nuestras almas, para que yo, siendo yo la pecadora, la infractora, la que merecía ser desamparada en el lago de fuego, no fuese yo, sino Cristo en mi lugar, tomara o sea, como, esta soy yo, este es Cristo, entonces fue al revés. Entonces yo quedé librada de la condena y Cristo tomó mi condena en mi lugar para que yo no fuese a esa condena. Entonces Cristo murió en desamparo eterno del Padre, para que yo no fuese desamparada. En eso consistió la salvación. Él murió por mis pecados, pagándolos Él, y muriendo por mis pecados, yo ya no muero por mis pecados, porque ya mis pecados han sido pagados, expiados, consumados, mis pecados han sido exterminados.
mis pecados ya no existen más, porque Cristo en la cruz los pagó, porque dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Eso lo dice en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces, la salvación no es compensando de alguna manera los pecados mediante obras buenas. Primeramente porque la salvación no es por obra, lo dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y en segundo lugar, porque nuestras justicias no son válidas para Dios, es más, son inmundas. Nuestros intentos de hacer el bien no se comparan al bien de Dios o a la moral de Dios o al estándar tan alto de Dios, porque nuestro estándar es muy pequeño en comparación a Dios. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces nuestras justicias para Dios son como trapos inmundos. Cuando una persona dice, sí, yo soy pecador, yo reconozco que soy pecador, pero yo intento ahora guardar la ley, voy a ayudar al prójimo, voy a ayudar al necesitado, voy a amar a los demás, voy a ser una buena mamá, un buen papá, o lo que sea, supuestamente corrigiendo lo malo, que en realidad está bien, o sea, usted debería ayudar al prójimo, o sea, todos nosotros debemos hacer un esfuerzo constante día con día para poder ser lo mejor posible, y lo más apegado a esos mandamientos de Dios, pero sabiendo que para salvación del alma, es decir, específicamente en el aspecto judicial, esas obras, por más buenas que sean, por más bien hechas que sean, por más que para ante los ojos de los demás sean dignas de agradecimiento, de felicitación, de admiración, y que nos digan a nosotros que somos buenos, por más que eso acontezca, igual ante Dios, porque lo que importa aquí es lo que Dios dice, no alcanzan esas obras para ser salvo, no te alcanzan. Es más, para Dios esas obras son como trapos de inmundicia, como un trapo que se utilizó para limpiar, o sea, yo limpio la mugre, la asquerosidad y conservo ese trapo como una muestra de que hice supuestamente un bien intentando limpiar esa mugre. Y esos son nuestros intentos de justicia. Entonces repito, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces no hay obra humana que pueda compararse a lo que realmente Dios demanda. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ya no importa si usted intenta enmendar las cosas, o sea, está bien que usted intente enmendar, o sea, si usted le hizo un daño a alguien, vaya, pídale perdón y intente no volver a hacer lo mismo.
Eso está muy bien. Pero, ¿qué era lo que estaba diciendo? Sí, entonces usted debería darse cuenta de que sus obras no lo justifican a usted, de que sus obras no son suficientes, no le alcanzan y no participan en la salvación. Porque justamente Dios, desde la eternidad, elaboró, diseñó y llevó a cabo un plan de salvación que sí era apropiado, que sí era contemplativo de todo lo que era necesario realizar para que verdaderamente un alma quedara completamente libre de la condenación, libre de la ley, libre de tener que pagar el alma humana por sí misma en el lago de fuego como se pagan los pecados. Entonces, como decía Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la única moneda válida para pagar por uno o más pecados. Ahora, nosotros tenemos miles de pecados, o sea, como les decía, desde el momento en que una persona murió espiritualmente, ahí va un pecado más, otro pecado más, otro más, y así sucesivamente se van acumulando esos pecados que van a ser juzgados en el juicio ante el gran trono blanco, las almas que vayan ahí a ser juzgadas según sus obras. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el ser humano está demandado a Dios a arrepentirse, viéndose que va caminando por un camino a la destrucción, en tinieblas, va caminando desde el día en que pecó por primera vez, va caminando moralmente corrompido, sin la posibilidad de seguir la ley de Dios o de alguna manera borrar el mal que ha hecho, imposibilitado de eso. Después, otro aspecto es el espiritual, espiritualmente muerto. El ser humano va caminando por el camino ancho, espiritualmente muerto, moralmente corrompido, espiritualmente muerto, caminando por el camino ancho sin darse cuenta, caminando. Y además el ser humano va caminando, o sea, un cuerpo vivo va caminando por el camino ancho que conduce a la destrucción, con una sentencia judicial sobre sí mismo que dice el alma que pecare esa morirá, que ya por haber pecado ese ser humano está demandado a pagar como se pagan los pecados, con la muerte eterna de su alma. Y va el ser humano caminando en el camino ancho, en tinieblas, sin poder ver, sin distinguir estas cosas, sin percibir estos asuntos espirituales. Porque dice, dice 1 Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural o el hombre animal, lo vamos a leer mejor del original, ¿de acuerdo? Original, Nuevo Testamento, interlineal, griego-español de Francisco Lacueva. Vamos a leer del original porque la idea es leer la palabra de Dios no adulterada, porque el ser humano adultera algunas cosas de la palabra, no todo, pero, o sea, muchas cosas no, pero ciertas cosas claves sí. Entonces, 1 Corintios 2:14, decíamos que el animal hombre no recibe
O sea, no te entran en el oído bien las cosas espirituales. Dice, el animal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Necedad en efecto para él son, y no puede conocer, porque espiritualmente se disciernen. O sea, yo con los ojos veo, con el tacto puedo tocar objetos, con el oído oigo, con el gusto pruebo los alimentos, con la nariz puedo olfatear olores, ¿verdad? Y con el espíritu vivo puedo percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero si no tengo el Espíritu vivo, no puedo percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Usted en este momento, como está en las tinieblas, con el espíritu suyo muerto, que murió desde un solo pecado que usted cometió en su niñez, y siguiendo así toda su vida, usted está adaptado, normalizado a vivir así, con el espíritu muerto. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que usted tenga el espíritu vivo. Porque es como que si te faltara la vista, como que si anduviese ciego, como si anduviese sordo, como si anduviese sin olfato, sin tacto, como que si anduviese sin sentidos. O sea, los sentidos, esos 5 sentidos son para movernos en este mundo físico, ¿verdad? Percibir las cosas que están a nuestro alrededor y nos sirven para sobrevivir físicamente. Pero este sentido espiritual, que sería con el espíritu vivo, nos sirve para poder discernir las cosas que son del espíritu. Entonces, esta parte es muy importante porque a las personas les parece locura. Cuando una persona salva, como yo dice, la salvación no es por obras, la salvación no es por dejar de pecar, la salvación no es por lo que tú haces o lo que dejas de hacer. La salvación no es ir a una congregación religiosa. La salvación, o sea, tú no eres salvo, tú estás engañado diciendo que eres salvo, que vas al cielo y tú no vas al cielo. Entonces, ¿te parece locura si yo te digo que la mayoría de personas se van al infierno? ¿Te parece locura eso? Pero no es culpa de Dios. Dios todo lo tiene escrito, explicado perfectamente en su palabra. Es culpa de que usted pecó, murió espiritualmente y sigue con ese espíritu muerto que le impide poder discernir las cosas del Espíritu de Dios. No entiende usted el lenguaje de Dios. Entonces, si usted con los ojos ve los árboles, ve a sus amigos, puede leer con sus ojos las letras como físicas, con sus ojos usted ve los alimentos, etcétera. Pero sin el Espíritu, usted no puede distinguir las cosas del Espíritu de Dios, porque le van a parecer locura. Por más que se le explique una y otra vez, le va a seguir pareciendo locura. Hasta el día en que usted entonces se arrepienta, cambie de mente, la cambie, es un cambio radical, no es un poquitito. No es como, sí, yo peco, pero poquitito, no. No, es un cambio radical. O sea, con toda sinceridad ante Dios. ¿Qué es usted ante Dios? ¿Quién es usted ante Dios? ¿Cómo son sus obras ante Dios? Trasládese usted imaginariamente a ese juicio ante el gran trono blanco, donde las almas van a ser juzgadas por sus obras. Imagínese usted ahí enfrente de Dios. Imagínese que sean abiertos los libros y que se empiecen a recitar todas y cada una de las condenas que usted tiene conforme a sus obras, conforme a lo que usted ha hecho durante toda su vida y seguirá haciendo, porque somos pecadores y seguiremos pecando.
Entonces piense, ¿en justo derecho va usted al lago de fuego? ¿Sí o no? Bueno, Dios sabe que sí. Dios lo va a juzgar así a usted, quiera usted reconocerlo o no, porque Dios es un juez justo. Em, Dios es juez justo. Eso está en Salmos 7:11. Dios es juez justo, entonces el injusto es el ser humano. Nosotros somos los injustos. Nosotros somos los que no queremos aceptar la verdad. Pero Dios es justo y si usted va a dar al juicio ante el gran trono blanco, Dios lo va a juzgar a usted conforme a la justicia de Dios y usted va a ser hallado 100% culpable. Usted es culpable porque usted ya pecó, usted ya infringió uno o más aspectos de la ley. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado tiene ya su arco y lo ha preparado. Otra vez, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, porque sigue caminando por el camino ancho que conduce a la destrucción en tinieblas. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Recordemos que Dios es Jehová de los ejércitos. Por eso es que habla de esta manera, que él afilará su espada y armado tiene ya su arco. Entonces, si alguno guardare toda la ley, pero ok, vamos a ver así. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, usted tiene que juzgarse a sí mismo como infractor de todos los aspectos de la ley. Usted va a decir que no, usted va a decir yo no he matado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, o sea, sí, a veces me enojo y cositas así. Sí, pero para Dios enojarse es lo mismo que asesinato. La mente humana es perversa, el corazón y la mente, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15:19. Entonces, si del corazón salen los malos pensamientos, muchas veces no los llevamos a cabo, simplemente salen de nuestro corazón y Dios los ve, Dios los conoce, Dios conoce nuestro corazón, que es malo desde nuestra juventud, desde que morimos espiritualmente. Entonces usted está demandado al arrepentimiento, juzgándose a sí mismo, o sea, cambiando de mente, cambiando el juicio que usted tiene actualmente de usted mismo. El juicio está errado en usted.
no tiene juicio su mente, le parece locura las cosas de la Biblia, le parece locura lo que Dios habla. Entonces, cambie de mente, véase usted mismo cómo está, espiritualmente muerto, moralmente corrompido, su alma demandada judicialmente a morir, ser lanzada al lago de fuego. Juzgándose a sí mismo usted de esa manera, entonces usted podrá, con ese sentido de alarma, ahora sí, real de lo que acontece en usted, espiritualmente hablando, podrá entonces usted buscar la salvación y buscar la verdad para escapar del lazo del diablo en el que usted está cautivo a voluntad de él. Como dice, ya lo voy a decir, y que escapen del lazo del diablo. Dice en 2 Timoteo 2:26. Vamos a leer un poquito más antes, desde el 25, creo, que dice, bueno, eso es para nosotros los salvos, esta parte, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque hay la mente humana y sobre todo la mente religiosa se opone y dicen, no, yo soy bueno, que no, yo estoy salvo, yo estoy bien con Dios, vea cómo Dios me bendice, yo tengo una familia, un hogar, se oponen. No, la salvación no es solo por creer. ¿Cómo va a ser tan fácil? Si la salvación es por obras, la salvación es dejando de pecar. Si eres un alcohólico, deja el alcohol. Así no vas a ser salvo. Si venías a la congregación de nosotros y ahora te fuiste de fiesta, perdiste la salvación. Mira, no eres salvo, estás condenado porque pecaste. Pero es que la salvación no se pierde una vez que la persona la hizo efectiva. Conforme a la palabra, la salvación no se pierde. Entonces, hay opositores a la verdad. Hay opositores y lo peor de todo es que muchos de esos opositores son los que hablan de la Biblia. Y como no tienen el espíritu vivo, les parece locura lo que en realidad es el significado verdadero espiritual que Dios quiere dar a entender. Siendo estas personas muertas espirituales, mal interpretan y distorsionan la palabra de Dios, engañando a las pobres almas humanas que siguen cautivas en el lazo del diablo. Entonces, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, ¿verdad? Siempre lo primero es que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Como les decía, el que se opone dice que no, dice se opone, se opone, se opone, se opone, dice que no, que la salvación no es solo por creer, que no es por fe, que la salvación tiene que ser que el ser humano con mérito se la gane, siendo bueno, que el ser humano puede ser bueno porque ellos quieren que la gente diga que ellos son buenos, ¿verdad? Se oponen, se oponen. ¿Por qué? Porque están cautivos del lazo del diablo, que el diablo les hace creer esto, les engaña sus mentes, como su mente no está arrepentida, no está conforme a la verdad, entonces el diablo saca provecho para seguirle engañando toda su vida. Como sigue muerto espiritual, es un cuerpo vacío, es un cuerpo vacío que no está lleno con el Espíritu Santo de Dios, entonces ese ser humano es engañado por espíritus. Incluso puede llegar a ser habitación de demonios. Dice, vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver qué.
en Marcos 9:21, lo voy a leer para que se entienda que el ser humano vacío del espíritu, puede ser, creo que no siempre, pero puede ser habitación de demonios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolos se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espurmarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Según preguntó al Padre, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Él le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, bueno, este era de que lo que pasa es que este chico, esta persona le acontecía eso desde la juventud, como decíamos, desde jovencito. Este, desde joven, que las personas pueden ser operadas por espíritus inmundos. Pero en Marcos 1:5-9, perdón, vamos a ver que... No, perdón. No, eso no era lo que iba a decir. Vamos a ver este. Mateo 12:43. Que dice, o sea, estamos hablando de una persona muerta espiritual que sigue por el camino ancho, que conduce a la destrucción, que sigue en tinieblas, que sigue sin hacer efectiva la salvación, sin tener el Espíritu de Cristo dentro. Y dice Mateo 12:43, que entonces, si no está el Espíritu de Dios, está probablemente un espíritu inmundo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. O sea, el cuerpo humano es como una casa para los espíritus.
Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, como decíamos, también para Dios todo, para Dios todo es posible, y para el que cree también todo es posible. Entonces, a pesar de que una persona pueda estar en tal estado, cumpliendo las dos demandas de Dios de Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así la persona podrá obtener el sello del Espíritu Santo, que sería lo mismo el bautismo del Espíritu Santo, para que ya quede completamente asegurada la salvación de esa persona. Sí, porque haciendo efectiva la salvación, llega el Espíritu de Cristo, Cristo es la vida, la luz a la persona, y ya habiendo vida, no hay muerte. En Juan 10:28 el Señor dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, más grande que todos es, mi Padre y yo somos uno. Entonces vamos a ver Efesios 1:13. Vamos a ver Efesios para explicar lo del sello. Eso acontece automáticamente cuando la persona verdaderamente se arrepiente, verdaderamente cree, o sea, con fe, el Evangelio. Ahí la persona es sellada. Efesios 1:13. En quien también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de vosotros, en quien también creyendo, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa santo, quien es arras de la herencia de nosotros, para la redención de la posesión, para alabanza de la gloria de él. Entonces, es un sello que queda para la redención, para que cuando yo me muera, entonces es señal de que yo soy redimida por Dios. O si viene el rapto, o si acontece el rapto de la iglesia, también con Dios, porque tengo ese sello dentro de mí. En Primera de Pedro 3:21 dice, en el que también nos, como antitipo, ahora salva bautismo, no de la carne el quitar la suciedad, sino de una conciencia buena como respuesta hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, habiendo ido al cielo, estando sometidos a él los ángeles y las autoridades y las potestades. Porque dice una buena conciencia, dice, sino de una conciencia buena como respuesta hacia Dios. ¿Cómo quedar con una conciencia buena? Cuando uno ya tiene la paz y el gozo de la salvación, la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la muestra de una conciencia ya en paz, tranquila, ya reconciliada con Dios. Porque dice, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Perdón, ya me salió mal. Reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:20.
Segunda de Corintios 5:20. Así que somos los salvos, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estás en el camino, acordémonos que Dios es juez justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Si no se arrepiente, él afilará su espada, tensado tiene ya su arco, o sea, hay ira para esa persona. No está esa persona reconciliada con Dios. Entonces, la idea de reconciliados con Dios mediante la cruz. La cruz es la reconciliación de Dios con el mundo o del ser humano con Dios. Mediante la cruz el ser humano se reconcilia con Dios. Entonces entre por la puerta es Cristo. La puerta es esa salvación consumada por Cristo. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, ahí nos expió toda nuestra iniquidad, nuestra maldad, y nos dejó incondenables, inimputables, completamente inmunes al pecado, judicialmente pagadas todas nuestras cuentas con Dios, reconciliados nosotros con Dios, a pesar de que somos enemigos por el pecado que hay en nosotros, reconciliados con Dios ya completamente por haber sido justificados por la fe, por arrepentirse y creer con fe en el Evangelio. El Evangelio. 1 Corintios 15. Y hago saber os, hermanos, el Evangelio que prediqué os, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos. A la palabra que prediqué os, si os asís, a no ser que en vano creísteis, porque transmití os entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y luego por los 12. Ahí está la sustitución alma por alma, donde mi alma perversa, inmunda, demandada por Dios a pagar, porque la paga del pecado es la muerte, pero lo pagó Cristo con su alma. Probablemente usted va a pensar en el cuerpo de Cristo, en la sangre de Cristo, en que recibió los latigazos, una corona de espinas, todo eso que le aconteció, y sí, en efecto, todo eso aconteció, pero lo que nos sustituyó a nosotros fue el alma de Cristo en lugar de nuestras almas. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros percibimos que fueron como 3 horas nada más, ¿verdad? Tal vez a usted le podrá parecer muy poco tiempo, mas sin embargo ahí estaban aconteciendo cosas espirituales, donde Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y Dios percibió su alma, la de Cristo, como la infractora, en vez de que Dios dijera, la infractora es, o el infractor es usted, dijo, el infractor es Cristo. Y el alma de Cristo fue separada del cuerpo de Cristo, que para nosotros fueron unas horas, para Cristo fue una eternidad del pago lo mismo, el mismo valor que debía haber pagado por el pecado de la humanidad, lo pagó Cristo en lugar de nosotros. Entonces Él fue desamparado por el Padre durante una eternidad y luego volvió a entrar en el cuerpo de Cristo y ahí ya murió y dijo, consumado es. Cuando él ya,
Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, es decir, ahí ya murió físicamente. Juan 19:30 dice eso. ¿Por qué decimos que fue el alma? Bueno, como el rey David era vivo espiritual, él percibía las cosas espirituales, tenía el espíritu de Cristo en él, a pesar de que fue en el antiguo pacto, cuando todavía el Señor Jesucristo no había venido a la tierra, no había todavía muerto en la cruz por nuestros pecados, mas por el Espíritu Santo de Dios dentro del rey David, le hacía hablar las cosas del Espíritu de Dios. Entonces en el Salmo 22 habla de la sustitución del alma, o sea, cuando Cristo puso su alma en lugar del alma de la humanidad, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Bueno, entonces el Señor Jesucristo fue despreciado y desechado de los hombres, como decíamos a un inicio en Juan 3, que decía que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra fue desechado y despreciado por los que se suponían que deberían haberlo recibido como el verdadero Mesías, el pueblo de Israel, y también por los gentiles de las demás naciones del mundo. Ahora, de entre todas las naciones, ciertos individuos hacen efectiva la salvación y han creído en Jesucristo, mas, sin embargo, la gran mayoría van marchando por el camino ancho directo al infierno. En Isaías 53:3 dice que Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey de toda la tierra, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, porque Él vendrá otra vez con justicia Vendrá el Señor Jesús, ahora ya no en humillación, para expiar nuestra iniquidad, muriendo por nuestros pecados, sino para traer la justicia perdurable. Como dice en Apocalipsis, en Daniel 9:24, donde dice que cuando venga Jesucristo, porque vendrá muy pronto, Él va a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y será ungido ahora sí al Santo de los Santos, a Jesucristo, y ahora sí va a ser el Rey sobre toda la tierra, será el reinado milenial en la tierra, ¿verdad? Y antes de eso, que es el próximo acontecimiento, que será la gran tribulación de 7 años en la tierra, donde las almas humanas van a ser salvas única y exclusivamente por rehusar recibir la marca y adorar a la bestia o a su imagen, y profesar que Cristo es el Rey y no el anticristo. Bueno, de momento estamos en el periodo dispensacional de la gracia. Entonces lo recomendable, lo ideal sería que usted proceda a creer con fe estas buenas nuevas de salvación, el anuncio de las buenas nuevas de salvación, para que creyendo por la fe usted automáticamente sea sellado por el Espíritu Santo, por Dios, y el Espíritu de Dios sea inmerso en usted y quede usted sellado para la redención hasta el día de que ya se termine la vida física de usted en la tierra, pero igual ya tendrá la vida eterna desde el momento en que usted entre por la puerta estrecha. Ahí la persona obtiene la vida eterna, y vida eterna es vida eterna para siempre, que no se termina jamás. Bueno, entonces, yo creo que hasta aquí era el mensaje de este día. Entonces, empezar a acomodar los pensamientos, hacer esa metanoia, ese arrepentimiento, porque el Señor ha dicho que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Lo dijo en Lucas 13, 3, 5. No, no es como tú piensas, porque tú tienes los pensamientos al revés, errados. Tú sigues en el lazo del diablo, a voluntad de él, pensando que estás bien, pero sigues por el camino ancho de la destrucción. Sigues en tinieblas pensando que no. Normalizas cómo estás como un muerto espiritual, pero eso no es lo normal. Te parece locura lo que en realidad es normal, que es tener el Espíritu de Dios. Hablar las cosas de Dios, el significado espiritual de Dios te parece locura. Y tu mente debe estar con la metanoia para que puedas entender y no te parezca todo al revés. Entonces no es como tú piensas. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Juan 13, 3, 5. Entonces no es como ustedes piensan, lamentablemente. Te aferras a seguir pensando como siempre has pensado. Te aferras a las tinieblas porque es lo que conoces. Pero la luz del mundo ya llegó hace 2000 años. Cristo vino a este mundo para abrir una puerta y un camino que va a la vida, a la eternidad. Entre por la puerta, dése cuenta que usted está al revés, está por la senda equivocada. Va por el camino ancho que conduce a la destrucción. Y no es por ahí, no es por ahí donde tienes la libertad, la vida, la luz. Es entrando por la puerta es Cristo, no solo hallando la puerta, ahora ya usted la halló, escuchando estas palabras, la palabra de Dios, ya usted halló la puerta, ahora debe entrar, hacer efectiva esa salvación que ya Cristo consumó por usted, entrando. Ya Él hizo todo, usted no tiene que hacer ningún cambio, hacer, dejar de hacer, nada, solo el de la mente, porque su mente tiene que recapacitar, usted internamente debe recapacitar que está en peligro, su alma está en peligro. Usted está espiritualmente muerto, moralmente corrompido y el alma con la sentencia, que el alma que pecare esa morirá, sentencia de muerte en el lago de fuego. Yo estoy completamente segura de que usted no quiere ir al lago de fuego. Nadie quiere estar ahí. Usted no quiere que su alma esté en oscuridad, en tormento, porque dice que el humo de su tormento, el humo de su tormento sube. En Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni día ni de noche. Yo sé que ahí habla de los que adoran la bestia y a su imagen, pero es lo mismo para los que nunca hicieron efectiva la salvación estando en esta vida. Como decíamos, el camino ancho conduce a la destrucción. Entonces, dándose cuenta que usted va por el camino ancho, que anda en tinieblas, que va a la destrucción, solo así, haciendo ese cambio de mente, diciendo, no, no estoy en el camino correcto, no estoy con Dios. El pastor de mi iglesia me dice que sí, la gente dice que sí, la gente dice que soy bueno, pero no. Incluso a veces yo creo que yo sí soy como bueno, pero es que Dios dice que no. Ahora eso tiene que llevarse al máximo nivel, esa metanoia, al máximo nivel. Soy un inmundo pecador. Seguiré pecando hasta el día que me muera. Todos los días peco. Mis pensamientos son malos, pervertidos, corrompidos. Desde que dejé mi estado de niñez de inocencia hasta hoy. Y lo seguiré siendo hasta que me muera. Soy perverso ante Dios. Si la gente supiera lo que yo pienso y lo que hago en secreto, no dirían ellos lo que dicen, que yo soy una buena persona. Saberían que en realidad soy mala persona. Sabrían la verdad y Dios sabe la verdad porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él todo lo sabe, sabe que soy malo, sabe las cosas que he hecho que no le he dicho a nadie.
Yo sé que hay un juicio, así hay que hablar de Dios. Yo sé que hay un juicio en el que voy a ser juzgado por las obras, en el que los secretos de los hombres van a ser juzgados. Eh, eh, Vamos a buscar ese versículo donde dice, los secretos de los hombres, conforme porque hay un día, Romanos 2:16, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, Dios sabe los secretos que yo tengo, los secretos de las cosas pervertidas que yo pienso, lo que le deseo al prójimo, que no es que yo ame tanto al prójimo como yo pienso. Entonces empezar a acomodar los pensamientos a lo que dice Dios, no lo que yo quiero ser, lo que yo quiero es mostrarle al mundo que yo soy. Ser sincero con Dios, soy pecador. Sí, es verdad, yo morí espiritualmente. Yo de chiquitito como que pensaba que sí, debería orar todas las noches antes de dormir y creía como que existían los ángeles y cosas así, pero después ni siquiera me interesa leer la Biblia, no entiendo nada, me parece locura. La persona debería empezar a pensar así. No, ese es el arrepentimiento, arrepentimiento. No entiendo las cosas de Dios, no sé qué quiere decir, la verdad es que no tiene coherencia para mí, tengo el espíritu muerto, debe ser eso. Y el Señor en su palabra, en Juan 3 dijo, os es necesario nacer de nuevo, y yo creo que yo no he nacido de nuevo otra vez. Sigo siendo muerto espiritual, yo no entiendo cómo puede nacer de nuevo una persona, ¿cómo sería? ¿Haciendo obras? No, pero ya entiendo más que no es por obras. Entonces, subiendo el nivel del cambio de los pensamientos. Yo creo que Satanás a mí me ha engañado toda la vida con esas religiones. Las religiones me dicen a mí que es por obras, que yo si peco pierdo la salvación. Sí, el alma que pecare es de morir. Ahora entiendo que yo tengo un alma, un fragmento de mi ser, yo soy trino, un fragmento de mi ser va a existir para siempre y solo va a existir en uno de los dos posibles destinos, o el cielo o el infierno. Yo no quiero ir al infierno. Entonces sí, hasta el día que sea el máximo nivel de metanoia, sí, estoy condenado. Estoy condenado y sin remedio. No puedo salvarme yo mismo. No, o sea, yo pequé. Y ahora tengo que ir a la eternidad en lago de fuego, en desamparo eterno, en el lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Yo no quiero estar ahí, no quiero. Tengo que ser salvo, tengo que entender la salvación, el Evangelio. Dice Marcos 1:15. Arrepentíos y creer en el Evangelio, creed en el Evangelio. Yo creo que Cristo murió por mis pecados, para que yo no los tenga que pagar en ese lago terrible de fuego. Yo no quiero ir al lago de fuego. A mí me gustan las cosas buenas, positivas. Yo no quiero ir a ese lugar que pasen siglos y siglos, miles de años y yo siendo en ese encierro, en ese tormento, en ese sufrimiento. Creo con todo mi corazón, con certeza y convicción, que Cristo murió por mis pecados y así Él me salvó. Yo creo con fe, esa es la verdad más absoluta. Ahora entiendo lo que dice la Biblia. Entiendo por qué yo necesitaba un Salvador, entiendo
entiendo por qué es tan urgente que las almas escuchen la voz de Dios, entiendo, entendí, finalmente entendí. Ya no me parece locura las cosas del Espíritu de Dios, me parece la verdad más absoluta. Entonces así va la metanoia hasta el día en que usted logre el arrepentimiento al nivel real que Dios demanda y pueda creer con fe en el Evangelio. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. Esto es una realidad que se cree sin ver, nada exterior, nada con los ojos, nada de lo que estamos acostumbrados a ver en las religiones, nada. El bautismo del Espíritu es invisible, solo acontece el día en que usted se arrepiente a ese máximo nivel y cree en el Evangelio con total fe. Entonces el Espíritu de Dios es inmerso en usted hasta más bien el día de la redención. La salvación no se pierde nunca. No quitando las inmundicias de la carne, seguimos pecando. Las personas salvas seguimos pecando. No queremos, pero seguimos pecando porque seguimos en este cuerpo que es pecaminoso. Pero ahora, sabiendo que ya no hay condena para nosotros, ya no hay condena, porque no hay condena, no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Vamos a leer esto del original. Muy importante. Porque ahí hubo una distorsión. Entonces nos vamos a ir al original griego, español, de Francisco La Cueva, donde dice, entonces, ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libertóte de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible de la ley en lo que era débil mediante la carne, Dios al de sí mismo Hijo enviando en semejanza de carne, de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la ordenanza de la ley se cumpliera en nosotros, los que no según la carne andamos, sino según el Espíritu. O sea, que no es que nosotros no pecamos más, sino que ahora somos guiados por el Espíritu. El Espíritu nos guía a toda la verdad. A toda la verdad. Lo que dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo. Vamos a buscarlo aquí. Juan 16:13. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, guiaráos a la verdad toda, porque no hablará de sí mismo, sino que cuanto oye hablará
y las cosas venideras anunciaráos. Entonces somos guiados a toda la verdad cuando ya el Espíritu de Cristo está inmerso dentro nuestro. Nosotros los ya salvados seguimos siendo pecadores, pero tenemos dentro lo que es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, lo cual está en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos recordamos que cuando decía el Señor que lo sigamos, ¿verdad? Y el religioso va a decir, hay que seguir a Cristo, sí, hay que guardar los mandamientos. Bueno, sí, eso también. Pero ¿cómo lo seguimos? Entrando por la puerta y siguiendo el camino que va a la vida, porque ese es el camino de Cristo, la vida, la luz. Entonces, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando yo entro por esa puerta, ahí es cuando recibo el sello del Espíritu Santo y empiezo a ser guiada por toda la verdad y puedo seguir a Cristo. Ahí sí puedo seguir a Cristo, entender su palabra, todo lo que Él dice, todas las promesas que tiene para nosotros, todas las profecías y todo lo demás que está hecho solamente para que personas con el espíritu vivo puedan leerlas. Ya como mencioné, hay personas que teniendo el espíritu muerto intentan hablar de la palabra de Dios, pero no pueden comprenderlas o discernirlas para explicarlas correctamente. Solo una persona con el espíritu vivo tiene el discernimiento, la comprensión, el espíritu que le guía toda la verdad para poder hablar esas cosas y explicarlas correctamente conforme a la palabra de Dios. ¿Qué más? Entonces, el espíritu es muy importante porque si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. En Romanos 8:9, en Romanos 8:9 dice, en Romanos 8:9, mas vosotros no estáis en la carne, o sea, como les decía, seguimos en la carne, pero como ya estamos justificados, ya Dios o sea, nos ve con la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos ve como Cristo, igual. Entonces, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, supuesto que el Espíritu de Dios habita en vosotros, pues lógico, ¿verdad? Mas si alguno, el Espíritu de Cristo, no tiene, este no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo ciertamente muerto está a causa del pecado, mas el Espíritu es vida a causa de la justicia. Mas si el Espíritu del que levantó a Jesús de los muertos, o sea, de Dios, habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también los mortales cuerpos de vosotros, mediante el que inhabita del Espíritu en vosotros. Entonces, bueno, repitiendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el Espíritu de Cristo se adquiere arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y el que no es de él, por más que diga Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Porque dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creáis en el que Él ha enviado. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y con esto termino.
para que quede claramente entendido que la salvación hoy en día es por creer y la condenación es por no creer en el Evangelio de 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Espero que se haya entendido, que a pesar de que es un tema muy difícil de entender, yo haya logrado expresarme de una manera más o menos entendible. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.